Bienvenidos a Proyecto de Nación. Raúl, vamos contigo. Pues el deporte nacional es sin lugar a dudas muy importante, no solo desde el punto de vista de las medallas y de las olimpiadas o de lo que acabamos de ver con los panamericanos, que fue todo un éxito aquí en nuestro país, sino también desde el punto de vista de la cultura, de la educación, del esfuerzo, yo creo que hasta del aprendizaje de cómo ser un mejor ciudadano, un mejor ser humano, cómo esforzarse. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Bernardo, en estos años al frente de la CONADE, de lo que has logrado, de lo que has visto, de las experiencias, de cómo la gente se forma en las cuestiones deportivas? Bueno, yo creo que tienes mucha razón, ¿no? El deporte es una política pública, como cualquier otra, aunque a veces evidentemente yo creo que por el nacionalismo que engloba el tema del alto rendimiento nos enfocamos mucho ahí, pero es una política pública que trastoca muchas otras áreas de un gobierno. Por un lado está sin duda el tema de salud, donde hay un impacto directo, inmediato en algunos casos, pero también el tema, por ejemplo, hoy de seguridad, incluso el tema de deserción escolar, incluso el tema presupuestal, porque ligado al de salud, los costos asociados a enfermedades relacionadas con el sedentarismo. En algún momento, cuando era secretario, el secretario Córdoba decía que más de 60,000 millones de pesos al año. Claro. Si tú comparas eso con el presupuesto de la CONADE, que hoy siendo histórico, porque el presidente Calderón ha multiplicado el presupuesto de la CONADE, ¿no?, en más de 8 veces, yo creo que es de los rubros que proporcionalmente más ha crecido en su gobierno. El presupuesto es de 6,500 millones de pesos, en números cerrados. Entonces, comparado con el costo que tienen las enfermedades que hay que atender por no hacer ejercicio, por no estar activo, pues es una cosa muy grande, ¿no? Y el deporte puede contribuir enormemente a eso. ¿Qué hacen otros países, Daniel, por ejemplo, que tú has visto que no hacemos aquí todavía? Fundamentalmente, Raúl, hay que reconocer que el deporte es un tema universal. Igual habla del deporte el más letrado que el más iletrado. El deporte es clasificado como el fenómeno social más importante del siglo XX y esto se está ratificando en el siglo XXI. Creo que en otros países lo que se ha realizado es fundamentalmente hacer que el deporte sea una herramienta del desarrollo social. Hemos visto algunas experiencias internacionales de que el combate a la obesidad y sobrepeso escolar, como por ejemplo en el Reino Unido, han tenido una disminución en su prevalencia de más del 15 al 25% en solo 6 años. No. Creo que en el ámbito del deporte que toquemos, encontramos experiencias internacionales. Cuando hablamos del alto rendimiento, España, por ejemplo, Brasil, son íconos de lo que fue su transformación de ser países ganadores de pocas medallas a convertirse en grandes potencias del deporte. Por ejemplo, Patrick, para ti, ¿cómo te cambió el deporte desde que empezaste con esto del remo? Pues sí me ha cambiado mucho, ¿no? Lógicamente también tienes que sacrificar bastantes cosas, pero a la larga te da mucho más de lo que sacrificas. Me ha hecho una persona muy perseverante y que me pongo una meta y doy todo por lograrla. Yo he oído durante este sexenio, por ejemplo, Bernardo, a mucha gente que habla de un antes y un después desde que tú entraste a la CONADE, y me parece que de repente pareciera ser que los liderazgos en ciertas instituciones hacen cambios importantes como el que tú has hecho, que tal vez no deberían de suceder, ¿no? Que deberíamos de tener tal vez políticas de más largo plazo, de instituciones que tuvieran un funcionamiento tal vez más estandarizado. ¿Qué hiciste, por ejemplo, tú cuando entraste a la CONADE que fue significativo, que nos llevó a unos panamericanos exitosos y ahora esperamos a una Olimpiada en Londres, que también lo será? Bueno, yo creo que esa es una evaluación que le agradezco, pero creo que es un poco errada, ¿no? El deporte es un tema de largo plazo. O sea, realmente creo que sí se pueden hacer transformaciones, perdón, en el corto plazo con los atletas, pero se requiere de mucho tiempo y de varias generaciones para triunfar. Claro. O sea, los países que han realmente transformado sus resultados deportivos, por ejemplo China, que fue el país que más medallas ganó en los últimos Juegos Olímpicos, fue un proyecto de más de 20 años. Claro. El mismo España que se citaba aquí, pues fueron proyectos que cuando ellos iban a recibir la Olimpiada del 92 empezaron a trabajar con varias generaciones anteriores. Y que empiezan, me imagino, desde el tema escolar, ¿no? Pues mira, incluso, y está muy ligado en este caso se tendría que estar muy ligado a la SEP, ¿no? Pues sí, sobre todo en algunos países. Estados Unidos yo creo que es el país que más se recarga en su estructura escolar para desarrollar el deporte, también el de alto rendimiento. Pero yo creo que lo que ha ocurrido, y Patrick es un ejemplo de ello, es que hay una transformación en la mentalidad del deportista mexicano, eso sin duda alguna, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos tratado de impulsar, ¿no? Eso puede ser una reacción rápida, y lo vimos en los Panamericanos. Yo creo que en gran parte el mexicano hoy cree que puede ganar, y sale a ganar, no sale a competir. Y hoy a un mexicano le dices, vamos contra Brasil en fútbol, por ejemplo, y nuestra generación a lo mejor hubiera dicho, sí, caray, contra Brasil. Hoy dicen, les vamos a ganar. Claro. ¿Por qué? Porque le hemos ganado a Brasil, porque se le ganó en la sub-17, porque se le peleó en la sub-20 ahora. Claro. Entonces realmente creo que ya el mexicano no se autolimita en los resultados que puede tener, eso ha sido fundamental. Muy bien, pues vamos con Bernardo a una serie de conclusiones de esta primera mesa y seguimos. Gracias, Raúl. Tras escucharlas, aportamos con Raúl para seguir construyendo un proyecto de nación. Pues una interesante opinión.
Y yo creo que una de las cosas más valiosas que estamos viendo es el tema de largo plazo, de poder realmente darle al deporte este largo plazo que necesitamos, esta educación, este fomento. Daniel, ¿tú qué crees que es lo más importante en este sentido? ¿Cuáles serían tus propuestas concretas para lograr esto? Existen varias, creo que hay que partir de contar con un diagnóstico de lo que existe dentro del deporte y la cultura física en México. Uno de los principales pendientes es tener el número de educadores físicos necesarios para atender a una población de más de 114 millones de habitantes. Aquí, Raúl, hay un ejemplo específico. Cuba, con 13 millones de habitantes, tiene 100.000 licenciados en educación física con cédula profesional. Nosotros tenemos entre 40 y 44.000, porque no tenemos el dato exacto, de maestros de educación física. Simplemente tenemos más de 60.000 escuelas primarias. Necesitamos entrenadores. Necesitamos que este capital humano profesionalizado y capacitado ponga, por supuesto, su conocimiento a través de programas que bajen a nivel municipal, estatal y federal. Patrick, tú eres un deportista y estás inmerso ahorita en tratar de ir a unas Olimpiadas como las de Londres. ¿Qué se necesita para esta visión de largo plazo? ¿Qué necesitarías tú, por ejemplo? Pues bueno, en mi caso, la verdad, yo de cierta forma tuve un gran apoyo por parte de mis papás y, por ejemplo, también eso es muy importante. O sea, el apoyo de la familia, yo sí creo que es muy importante para el largo plazo. Y en mi caso, yo he visto también con otros países cómo se hace mucho la captación de talentos, como lo hacen en Australia, que van desde las primarias, les hacen estudios físicos de todo y les pueden decir en qué deporte podrían ellos desarrollarse más, ¿no? Y tengo la experiencia de unos amigos que les dijeron eso y a los 2 años ya eran campeones del mundo. Claro. ¿Por qué no pasa eso en nuestro país, Bernardo? ¿Por qué no hay una interacción a lo mejor mucho más importante con la SEP, en todas las escuelas primarias del gobierno hubiera otro tipo de educación, que no fuera educación física, sino realmente deporte, que hubiera un poco más de fomento ahí? Porque yo siempre he dicho que aunque tal vez no tenemos las condiciones muchas veces económicas para tener cierto tipo de deportes por las instalaciones que necesitan, hay muchos otros que no se necesitan tantas instalaciones y que tal vez si hubiera una mejor dirección deportiva de esos niños pudiéramos tener un semillero más grande, ¿no? Sí, yo no creo que lo que nos detenga, todo el mundo aspira a mejores instalaciones, pero no creo que eso sea lo que nos detenga. Realmente sí no hay pues la correlación que debe haber entre la Secretaría de Educación Pública, pero no la federal solamente, ¿no? O sea, la descentralización educativa que vive nuestro país, pues le da el mandato a cada uno de los estados de la República a implementar al interior de sus políticas educativas cómo se da y de qué manera y en qué horarios la educación física incluso. Entonces ahí es donde se ha dado una disasociación entre lo que es la propia CONADE y esos programas, porque nosotros honestamente estamos fuera de lo que es la educación física. Ojalá hubiera modificaciones en la ley para que se le diera esa responsabilidad a la CONADE. Yo sí creo que la CONADE debe tener una injerencia, independientemente que se pueda hacer a través de convenios, y lo hemos venido haciendo así. Tienes 22 millones de niños en las escuelas primarias de educación básica que se pudieran atender y que se les pudiera hacer lo que decía Patrick, que por supuesto tiene mucho sentido y Cuba lo hace también, de detección de cuáles son las facultades para poder, China sin duda, para poder ir canalizando a estos jóvenes a cuáles son los deportes donde puedan tener un mejor rendimiento, los que quieren ser deportistas de alto rendimiento y los que no, de todos modos una política pública de activación física que les ayudara a estar más sanos, a ser mejores ciudadanos. Claro. Entonces sí se necesita empatar de mejor manera la agenda de la CONADE sin duda con la que tienen las secretarías de educación de los estados de la República. Claro. Una propuesta, no sé si sería descabellada, podría ser que todos los maestros de educación física dependieran más bien de un organismo, por ejemplo, como la CONADE, que a lo mejor de un sindicato como el de maestros o de la SEP misma. Yo creo que eso sería bueno, por lo menos que nos dieran alguna especie de supervisión y de poder implementar algunos programas, no solo de detección, te digo, sino también de que por lo menos se garantice que los horarios que están destinados para hacer de educación física realmente se dirijan a esa actividad y no a otras, ¿no? Ahora, me hablabas también del tema de largo plazo y de, por ejemplo, el fomento ahorita a los jóvenes que están preparando para los próximos 20 años. ¿Ahí qué propuestas hay interesantes? Yo creo que hay varias cosas que todavía tenemos que hacer. En particular, creo que estos jóvenes que nosotros hemos incorporado al fideicomiso, los juveniles que hoy tiene en México 15 medallistas mundiales juveniles. Si un día llegamos a unos Juegos Olímpicos teniendo 15 medallistas mundiales elite, pues entonces sí nos cambia el panorama de manera muy importante. Claro. Pero para lograr que ellos conserven su jerarquía deportiva, que ya mostraron contra los de los otros países a su edad, pues tenemos que seguirlos apoyando y ayudarles a que dé ese último crecimiento. Creo que debemos de seguir fortaleciendo los entrenadores que tenemos. Debemos, me parece, seguir inculcando el fogueo, que se ha venido haciendo de manera muy importante, y donde también reconozco que hay un atraso y que hay que seguirlo acotando, es en la ciencia aplicada al deporte, ¿no? Ahí es donde también España, China y otros países han apostado mucho y nosotros hemos estado rezagados ante ese movimiento. Pues vamos con las conclusiones de esta segunda mesa.
y continuamos. Muchas gracias, Raúl. Y haciendo una síntesis de las propuestas construidas en la mesa. Pues seguimos aquí en la construcción de un nuevo proyecto de nación. Patrick, tus conclusiones. ¿Cuáles serían tus conclusiones para lograr que el deporte realmente sea importante a nivel nacional y que en algún futuro nos convirtamos en una potencia? Yo creo que lo más importante es que se le diera un seguimiento a todo lo que se ha venido haciendo desde hace 4 años y que siguiera más o menos un proyecto muy parecido también para el futuro. Yo creo que es de las primeras veces en donde tú le puedes preguntar a cualquier deportista de alto rendimiento si está contento, si siente el apoyo, y yo creo que es de las primeras veces que todos te dicen que sí. O sea, habría que tener una política, digamos, de largo plazo, una política deportiva de largo plazo, tal vez mucho más estructurada, mucho más específica, ¿no? Sí, exacto. Daniel. Raúl, yo creo que los proyectos de nación no pueden confundir lo deseable con lo posible. Hay que reconocer que el principal patrocinador del deporte ni son los gobiernos, ni las universidades, ni los bancos, son los padres de familia. Y creo que se debe de instrumentar propuestas fiscales de beneficio a quien invierte en el deporte como personas físicas y morales, que las asociaciones deportivas puedan dar recibos deducibles de impuestos y, por supuesto, fomentar esta actividad. Otro aspecto fundamental es que debe de haber un seguro de gastos médicos para toda la comunidad deportiva, para todos quienes participen de manera organizada en una liga, en un club, en una asociación, en una federación, tienen que tener la protección médica, y creo que una modificación a la Ley General de Cultura Física y Deporte es algo deseable. Y otro aspecto básico, Raúl, es el que las instalaciones deportivas, como bien aquí lo ha apuntado Bernardo, existen, pero muchas veces el mantenimiento, el equipamiento y los gastos de operación son inexistentes. Claro. Creo que antes de pensar en nuevas instalaciones, tenemos que pensar en el fortalecimiento y en que no haya la subutilización de muchas de ellas. A mí me impresionó mucho cuando ganó la Sub-17 a Brasil hace unos años, la motivación que se generó en la gente, en los padres de familia, me imagino, de decirle a sus hijos, ya ves, si se pueden lograr las cosas. Yo creo que eso también habría que fomentarlo más, ¿no? Ese cariño o ese deseo de tener éxito a través del deporte. Y sobre todo, Raúl, en que los medallistas olímpicos, los campeones mundiales, panamericanos, internacionales, son un icono, es una fuente de motivación para la población. Cuando México tiene un éxito o un fracaso, repercute en el ánimo del pueblo. Yo creo que por eso es tan importante, sociológicamente hablando, el que México tenga un deporte exitoso. Y en eso pues va acompañado muchas circunstancias. Y sobre todo el reconocimiento de que la educación física y el deporte son actividades diferentes. La educación física es el sistema escolarizado que brinda a los educandos hábitos de salud, higiene, nutrición, etcétera. Y el deporte es la práctica de una o más disciplinas de manera sistemática. Entonces yo creo que hay que fomentar la educación física y el deporte por igual. En el deporte competimos, Bernardo, con el mundo, ¿no? Somos evaluados a nivel global en unas olimpiadas y eso a lo mejor de repente es también un poco injusto, ¿no? ¿Qué propuestas tú crees que debería de haber a largo plazo como conclusión de esta mesa? Yo creo que en lo que al alto rendimiento se refiere, ¿no? Porque hemos hablado del tema de la política pública del deporte y lo importante que es tener un nexo con el sector educativo. Incluso nosotros tenemos un programa con los presidentes municipales, donde ya 46 millones de mexicanos viven en municipios activos, que nosotros los certificamos por los esfuerzos que hacen para acercar la activación física a sus ciudadanos. Pero en el alto rendimiento lo que tenemos que hacer, me parece, es crecer en el número de deportes en los que México es competitivo. Ahorita tú decías, México puede ser una potencia, creo que lo somos en algunos deportes, pero somos en deportes en donde se reparten pocas medallas probablemente. Atletismo y natación, donde no somos competitivos, hay que reconocerlo, hay que trabajar muy fuerte para ello, porque se puede ser competitivo. Son muchas medallas y México ahí no está buscando las medallas en los Juegos Olímpicos hoy en día. Claro. En cambio en taekwondo, donde son pocas medallas, clavados, pocas medallas, incluso en fútbol, hoy México en fútbol es el mejor del mundo en divisiones inferiores, por su resultado en la sub-17, donde fuimos campeones acá en México, y luego en la sub-20 tercer lugar. Entonces realmente creo que sí somos competitivos a nivel mundial en muchos, creo que somos potencia en algunos de ellos. Sí hay deportes en los que los extranjeros llegan a competir con los mexicanos y hubieran deseado que en el draw o en el sorteo les hubiera tocado un rival de otro país. Claro. Pero también creo que nos la tenemos que creer, ¿no? Muchas veces sigue la resistencia de otras generaciones, si bien ellos no la tienen, porque los atletas mexicanos hoy ya no la tienen, algunos pues insisten en provocarla, ¿no? En decir, no, es que algo nos va a pasar, no, es que México no puede triunfar, o querer minimizar los triunfos. Los panamericanos fue algo sensacional para el país, no solo en la materia organizativa, en los triunfos deportivos, en la reacción de la gente, en los voluntarios, por todos lados, y sin embargo veías periódicos que hablaban durante 5 días consecutivos de que unas medallas se habían despintado, independientemente de que se cambiaron, entre ellos la de Patrick, que se le cambió, y eso no era una cosa de la CONADE, era una cosa del comité organizador, pero veamos lo bueno y denos la oportunidad de ir creciendo, ir en esa inercia positiva para que se vayan dando los resultados. Ahora, ¿quién de nuestros líderes en este país tiene la responsabilidad de hacer que eso suceda? No, yo creo que todos.
Yo creo que todos los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Por supuesto, la autoridad deportiva, en este caso la CONADE, CODEME, Comité Olímpico, las federaciones, todos tienen desde su trinchera muchas cosas por hacer. Los padres de familia, por supuesto, y es cierto, decía Patri, ¿no? que los padres de familia son un puntal fundamental para que sean los atletas en nuestro país. Entonces, sí hay muchas cosas que hay que ir cambiando, que hay que ir sistematizando, pero sí creo yo que mucho parte también por cómo se quiere uno presentar frente a lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Y si se presenta con buen ánimo o si lo hace con desánimo, eso sí creo que es muy importante y es lo que también creo que se ha transformado en este país. Muy bien, pues yo creo que agosto será un buen mes para ver el deporte nacional, para echar muchas porras, pero sobre todo para tener una política de largo plazo y que eso nos lleve a tener niños más sanos, adolescentes más sanos, más propositivos y obviamente adultos también con otra visión y ojalá que lo logremos, ¿no? Pues vamos a las conclusiones de esta mesa. Gracias. Raúl, después de escuchar a nuestros líderes en la mesa y en video, hoy las propuestas finales